Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a trabajar con otro ejercicio del capítulo de funciones exponenciales de la cartilla. En este caso vamos a trabajar con el ejercicio 9, en el que nos piden algunos límites. ¿Y por qué volvemos al tema límites? Porque en este capítulo aparecen un nuevo tipo de funciones que se llaman potenciales exponenciales. Este nuevo tipo de funciones tienen base variable y exponente variable. Y por eso aparecen nuevas indeterminaciones. Hasta ahora habíamos visto cuatro indeterminaciones. Infinito sobre infinito, cero sobre cero, cero por infinito e infinito menos infinito. Y ahora se van a agregar por este nuevo tipo de funciones las indeterminaciones. 1 a la infinito, en el que la base tiene que tender a 1 y el exponente infinito. 0 a la 0, la base tiende a 0 y el exponente también tiende a 0. Y infinito a la 0, donde la base tiene que tender a infinito y el exponente a 0. Bien, y ahora vamos a ver cómo se resuelven este tipo de indeterminaciones usando como ejemplo el ejercicio 9F. El ejercicio 9F nos pide que calculemos el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Que veamos qué sucede cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, aquí me quedaría e a la menos infinito, y e a la menos infinito tiende a 0. Entonces esto sería 1 más 0, 1, y cuando x tiende a infinito, esto me quedaría 1 a la infinito. 1 a la infinito, que es justamente el nuevo tipo de indeterminación que estamos viendo. Recuerden poner la indeterminación arriba del igual y no acá al costado, porque eso sería un error. Entonces, para resolver este nuevo tipo de indeterminación, vamos a hacer algo similar a lo que se hacía en la derivación logarítmica para poder aprovechar las propiedades de la función logaritmo. En este caso, vamos a llamarle con una letra a la función potencial exponencial, que puede ser i o cualquier letra conveniente. En este caso i estaría bien. Entonces le vamos a llamar i a 1 más e a la menos x a la x. Y vamos a aplicar logaritmo en ambos miembros. Como las funciones potenciales exponenciales son siempre positivas, no hace falta poner valor absoluto y podemos aplicar el logaritmo directamente. Y ahora, usando la propiedad de la potencia del logaritmo, el logaritmo neperiano de i nos quedaría igual a x por logaritmo neperiano de 1 más e a la menos x. Ahora, nosotros queríamos el límite cuando x tiende a infinito. Y entonces vamos a aplicar límites en ambos miembros de esa igualdad. Aplicamos el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo neperiano de i, va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de x por logaritmo neperiano de 1 más e a la menos x. Y veamos qué pasa cuando x tiende a infinito en este nuevo límite. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Esto ya hemos visto que tendría a 0, 0 más 1, 1. Logaritmo de 1, 0. Entonces todo esto sería 0 por infinito. Y 0 por infinito es una de las indeterminaciones que ya conocíamos cómo se trabajan. ¿Cómo se trabajaban estas indeterminaciones? Se elegía uno de los dos factores y se lo escribía en el denominador con exponente negativo, para poder así llevarlo a una forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito y aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, ¿cuál de los dos llevamos al denominador? El que sea más fácil de derivar con exponente negativo. En este caso va a convenir dejar en el numerador el logaritmo neperiano y escribir en el denominador como x a la menos 1 la x, que también lo podemos escribir como 1 sobre x.
Al hacer esto, ¿qué nos queda? Cuando x tiende a infinito, esto era 0, y constante sobre infinito 0, llegamos a la forma indeterminada 0 sobre 0 y podemos aplicar la regla del L'Hopital. Por lo tanto, este límite va a ser igual al límite, cuando x tiende a infinito, de... Vamos a la cámara. Y por regla del L'Hopital me quedaría la derivada del numerador sobre la derivada del denominador, suponiendo que el límite existe. Entonces, vamos a hacer la derivada del numerador. En el numerador me aparece la función logaritmo neperiano. Y bueno, ya vimos la clase anterior que la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada del argumento. En este caso nos quedaría 1 sobre 1 más e a la menos x por la derivada de e a la menos x. Pero la derivada de e a la menos x es e a la menos x. Y por la derivada de menos x, que sería menos 1. Eso entonces sería la derivada del numerador sobre la derivada de x a la menos 1. Y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, acomodemos un poquito el límite para ver a qué hemos llegado. Todas las exponenciales con exponente negativo conviene escribirlas con exponente positivo. Este menos con este menos se va a hacer más, entonces ya no hace falta el signo menos. Y la x cuadrado que está en el numerador puede pasar al numerador. La x cuadrado que está en el denominador del denominador puede pasar al numerador. Entonces, ¿qué me quedaría abajo? 1 más e a la menos x, que lo vamos a escribir como 1 sobre e a la x, por este e a la menos x, que lo podemos escribir en el denominador como e a la x. Entonces, podemos distribuir, y esto me queda el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre e a la x más 1. Y veamos qué pasa con este límite. Cuando x tiende a infinito, x al cuadrado tiende a infinito, sobre e al infinito infinito más 1 infinito. Infinito sobre infinito. Y podemos aplicar nuevamente el L'Hopital. Entonces esto sería igual al límite cuando x tiende a infinito, la derivada de x al cuadrado 2x sobre la derivada de e a la x más 1 e a la x. Y me vuelve a quedar infinito sobre infinito. Y volvemos a aplicar la regla del L'Hopital. Calculo el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de 2 a la x es 2, perdón, la derivada de 2x es 2 y la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Constante sobre infinito, que sería 0. Por lo tanto, el resultado de este límite que estábamos calculando, que era el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo neperiano de y, es igual a 0. Veamos ahora cómo vamos a... Pero no era el límite que nosotros queríamos. El límite que nosotros queríamos era el límite de esta función. Entonces veamos cómo hacemos para llegar de este límite al límite que queremos. Bueno, lo que sabemos es que el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo neperiano de y nos dio 0. Y también sabemos que el logaritmo es una función continua. Entonces,
Utilizando propiedades de la función, el teorema de propiedades de la función compuesta y que el logaritmo es una función continua, podemos intercambiar el logaritmo con el proceso límite. Y esto nos quedaría que el logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a infinito de y es igual a 0. Ahora, por definición del logaritmo, la base elevada a la 0 me tiene que dar igual al logaritmo cuando x tiende a infinito de y. Entonces, el logaritmo cuando x tiende a infinito de y es igual a e a la 0, que sería 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de y, que es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más e a la menos x a la x, porque a esto es a lo que habíamos llamado y que es el límite que queríamos encontrar, nos da 1. Bien, entonces ese sería el procedimiento para poder encontrar el valor del límite. Le llamamos y a la función, aplicamos logaritmo en ambos miembros, aplicamos el límite en ambos miembros y calculamos el nuevo límite que nos queda. Una vez que calculamos el nuevo límite que nos queda, hay que volver al límite original, de esta forma. Bien, espero que se haya entendido y nos vemos más adelante. Que estén bien, cuídense.